Bien, vamos ahora por el segundo caso de factoreo, extracción de factor común por grupos. Como pueden ver, el procedimiento va a tener similitudes con el que vimos antes, ¿no es cierto? El factor común, el primer caso. En este caso, para volver a repasar de dónde proviene este caso de factoreo, recordemos aquí la multiplicación de dos polinomios, en este caso un binomio por un binomio. Aquí tendríamos que aplicar la doble propiedad distributiva y obtenemos entonces como resultado estos cuatro términos o este cuatrinomio. Pues bien, ahora entonces yo partiendo de este cuatrinomio voy aquí lo tengo, lo voy a factorizar, es decir, lo voy a transformar en un producto de estos dos binomios. Pues bien, ¿cómo lo voy a hacer? En primer lugar, de estos cuatro términos yo voy a agrupar 2 y 2. En este caso voy a agrupar los dos primeros, los voy a colorear de un color para que los distingamos. Entonces, los dos primeros por un lado y los dos segundos los voy a juntar entonces por otro lado. De tal manera que en cada uno de estos dos grupitos yo voy a hacer lo que hice en el ejercicio, en el caso factorio anterior, es decir, voy a encontrar un factor común aquí y voy a encontrar un factor común de este otro grupo. Es decir, aplico dos veces el primer caso de factorio. Entonces, 2x al cuadrado es como que al ejercicio lo divido en dos partes primero, ¿no? Entonces, 2x al cuadrado más 10. ¿Qué tengo en común aquí? El 2. Y la letra, no hay letras en factor común porque aquí tengo solamente un número. Por lo tanto, entonces el factor común de estos dos términos es el 2. Entonces, 2x al cuadrado dividido 2 me va a quedar la x elevada al cuadrado. Bien, más 10 dividido 2 me quedó 5. Hacemos lo mismo ahora con los otros dos grupitos. Entonces, tengo 3 y 15, el factor común va a ser el 3. Y x al cuadrado y x, entonces tengo una x como factor común. Encontrado entonces el factor común, hago lo que hacíamos antes. 3x al cubo dividido 3x me va a dar x al cuadrado y 15 dividido 15x dividido 3x me va a dar el 5. Ahí entonces hemos agrupado 2 y 2 y en cada uno de ellos fuimos y sacamos un factor común. Si me fijo ahora, este paréntesis tiene que ser exactamente el mismo paréntesis de los dos lados. Es decir, en los dos lados, en los dos términos, me tiene que haber quedado un mismo resultado dentro del paréntesis. Entonces, una vez que yo llegué a esta expresión, tengo que terminar el procedimiento haciendo lo siguiente. De estos dos grandes términos, yo voy a extraer como factor común a este paréntesis. Es decir, este paréntesis ahora va a ser mi factor común entre estos dos grandes términos. Y por lo tanto, entonces, en el segundo paréntesis, me va a quedar, cuando yo aquí saque el paréntesis, me queda solamente el 2. Y del otro término, de todo este término, cuando extraiga el paréntesis, me va a quedar el 3x, ¿sí? Entonces, ahí hemos obtenido otra vez el mismo resultado que teníamos aquí antes de realizar la multiplicación. Puede haber quedado al revés, no hay ningún problema porque sabemos que el producto o multiplicación es conmutativo. No hace falta que quede en el mismo orden. Entonces, fíjense que lo que yo hice fue dividir a este ejercicio como si fuesen en dos ejercicios donde trabajé primero por separado con estos dos términos, luego trabajé con estos dos términos y por último entonces encontré un resultado final. Es decir, el procedimiento tiene siempre dos pasos. Un paso intermedio en donde el ejercicio no está terminado y luego entonces sí termino cuando ya encuentro los dos binomios por los cuales yo multipliqué para obtener este resultado. Vamos a ver, aquí tenemos otro ejemplo. Tengo entonces de estos cuatro términos, voy a juntar estos dos en donde voy a sacar un factor común y por otro lado voy a juntar estos otros dos
donde también voy a encontrar un factor en común. Entonces, entre 8 más 4x, el factor común aquí es 4. 8 dividido 4 me da 2. 4x dividido 4 me da una x o x directamente. Bien, vamos ahora, aquí hay un menos, que es el signo este que queda aquí en el medio de los dos grupitos, debe quedar acá. Factor común aquí es la letra y. Entonces, 2y, perdón, dividido y, obtengo entonces el 2, y xy dividido y me va a dar x. Y acá fíjense que voy a colocar un signo más. ¿Por qué? Porque en este caso, al haber un signo menos aquí en el medio, que este signo menos corresponde a esta letra y, entonces quiere decir que cuando yo haga el procedimiento 2y dividido y, me da 2, y ahí tengo que aplicarle los signos, menos dividido menos obtengo más. Y lo mismo que acá, xy dividido y me va a dar x, menos dividido menos me va a dar más. Entonces tengo que tener precaución cuando este signo aquí en el medio entonces es negativo. Una vez más me volvieron a quedar, me fijo yo aquí en el resultado, que me volvieron a quedar los dos paréntesis exactamente iguales, que esa es condición necesaria para que este procedimiento se pueda llevar a cabo. Entonces, termino el procedimiento nuevamente de estos dos grandes términos, extraigo 2 más x como factor común, que va a ir entonces en uno de los paréntesis, y en el otro paréntesis voy a colocar el, que es lo que me quedó adelante de cada uno de ellos, el 4 menos y, que serían entonces este 4 que me quedó de todo este primer término y esta y que me quedó de todo este segundo término. Y aquí tengo entonces el resultado. Fíjense que en los dos ejercicios que hicimos, como mínimo necesitamos 4 términos para poder aplicar este procedimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que agrupar de como mínimo 2 términos y 2 términos. Entonces, como mínimo necesito tener 4 términos, o 6 también podría ser para agrupar 3 y 3. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí en este caso tengo, yo aquí ya adelanté un poco, voy a tomar entonces estos dos términos también en primer lugar, los voy a agrupar a estos dos, y en segundo lugar voy a agrupar a estos dos. Yo los coloreo porque lo puedo hacer aquí, ustedes lo pueden marcar de alguna manera para indicar cuáles están agrupando con cuál. Por lo general siempre es más fácil tomar los dos primeros y los dos segundos, a no ser que necesite cambiar de lugar algún término porque no encuentro un factor común. Entonces, vamos a los rojos. Aquí entre el 6 y el 4 tengo como factor común en 2. A cubo y a cuadrado, el factor común es a cuadrado. La x no es factor común. Bueno, entonces hagamos la división. 6 dividido 2 me queda 3. A cuadrado dividido a cubo, perdón, dividido a cuadrado me va a dar a. Y pasamos al otro término, menos 4a cuadrado dividido 2a cuadrado me queda 2, y me quedó la x esta aquí que no la tengo con quien dividir. Como después aquí tengo un menos, entonces dijimos que aquí debe colocar el signo menos. Entre estos dos términos que están en azules, el factor común es la x solamente, o sea que tengo un 2 y un 3 que no tengo factor común, y la a no es factor común. Entonces 3ax dividido x, aquí me va a quedar un 3a, y recordemos entonces, este signo menos me va a cambiar aquí cuando saque el factor común, por lo tanto acá me va a quedar menos 2x al cuadrado dividido x me va a quedar 2x. Entonces, una vez más, tengo que verificar que este paréntesis sea igual a este otro paréntesis. Recuerden, eso siempre es importante para saber que hemos aplicado bien el procedimiento.
Entonces, este paréntesis que saqué como factor común pasa a ser el primer paréntesis o el primer binomio del resultado, y en el otro paréntesis, ¿qué es lo que voy a colocar? Lo que se encontraba delante de cada uno de esos dos paréntesis. Y ahí entonces, y ahí entonces tengo el resultado ya, los dos binomios, que me darían entonces el resultado del ejercicio, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo más. Fíjense, aquí tengo 2m a la cuarta menos am más a menos 2m. Si yo quisiera agrupar estos dos, perfecto, lo puedo hacer. Aquí tengo m a la cuarta y m a la 3, puedo sacar un factor común, pero si me fijo acá en estos dos términos, no tengo para sacar un factor común. Entonces, una forma rápida de solucionar esto es, bueno, yo puedo agrupar, por ejemplo, este y este término que tienen. Los dos tienen 2 para sacar factor común y una m, y luego estos dos que me voy a encontrar con una a como factor común. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reescribir el polinomio cambiando de lugar los términos. En este caso, a este 2m lo voy a traer para adelante, para juntarlo con este 2m a la cuarta, y de esa manera, entonces sí, yo ahora voy a juntar estos dos por un lado y estos otros dos términos por otro lado. Obviamente eso lo puedo hacer, cambiar de lugar los términos para saber entonces qué término con cuál término voy a juntar y sacar factor común. Bien, vamos a los términos que están en rojo. El factor común aquí sería entonces 2m. El 2 se encuentra repetido en los términos, y la m a la cuarta y m, tengo que elegir la m con la menor exponente, con el menor exponente. Entonces, m a la cuarta dividido m me va a dar m elevado al cubo. Y 2m dividido 2m me va a dar 1, que ahí lo tengo que colocar porque si no, no me quedaría ningún valor dentro del paréntesis. Nuevamente aquí tengo un signo menos que separa las dos partes del ejercicio. Factor común aquí entonces es la a, lo único que tengo en común. Por lo tanto, si saco de aquí la a, me va a quedar el m elevado al cubo. Y acá recuerden, aplicamos regla de los signos, me va a quedar un menos. A dividido a, vuelta a quedarme un 1, que lo tengo que poner porque es lo único que me quedó dentro de ese paréntesis. Entonces, dentro de ese término, vuelvo a comprobar, los dos paréntesis son exactamente iguales, y entonces ahora sí puedo terminar de colocar en este caso el resultado, que va a ser un paréntesis en donde voy a colocar directamente esto, que es lo que se encuentra en común o repetido en los dos términos. Y en el otro paréntesis se coloca siempre lo que está delante de los dos corchetes, ¿sí? Delante de los dos paréntesis, perdón. O sea, los dos factores comunes que había sacado en un primer momento, el 2m y la a. Y ahí tengo entonces factorizado este caso de ese segundo caso de factorio.